trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá a la batalla por nuestro Jesús. Si venceremos, Cristo muy pronto vendrá.
Buenos días mis queridos, feliz sábado. Saludos a todos aquellos que están conectándose con nosotros en esta mañana. Es un privilegio y es un honor el poder estar de nuevo aquí frente a ustedes en dirigir el estudio de la palabra de Dios en esta mañana. En esta mañana tenemos un estudio muy especial, siempre son especiales, por hoy definitivamente de que es muy especial, titulado El Reino de los Cielos, Reino de los Cielos. Y todos sabemos que el mundo describe el reino celestial de muchas diferentes formas. Algunos incluso se lo imaginan con ciertos detalles. Y al final de cuentas sabemos que el reino de los cielos es algo precioso. Es algo que ninguna mente humana puede imaginarse ni acercarse a la semejanza que tiene. No obstante, en esta mañana vamos a hablar de un reino celestial en específico. No estamos hablando en el literal físicamente, sino en el espiritual, en aquel donde Cristo se refirió a los discípulos de que estaba ya entre nosotros. Así que únanse conmigo en esta mañana. Vamos a ir por este viaje especial que vamos a tener a través del estudio de la Santa Palabra. Y antes de empezar, les pido por favor que cierren sus ojos para poder elevar una oración al reino celestial y presentarnos nosotros frente al Padre para pedir que su Espíritu abra nuestras mentes y nuestros corazones. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias Señor porque tú has sido grande y misericordioso con tu pueblo. Gracias porque nos das una oportunidad de poder estudiar tu santa palabra, aprender y saber más de ti. Pedimos Señor que en esta mañana tú abra nuestras mentes, abra nuestros corazones. Danos de tu Espíritu para que nos ayude a poder interpretar tu palabra. Pedimos, Señor, que mientras nosotros estudiemos, tu Espíritu infunda en nuestras mentes los pensamientos adecuados, no solamente para poder entender este mensaje, sino ponerlo en práctica. Hay muchos allá afuera que no conocen de ti, que no conocen del Evangelio, del mensaje de los tres ángeles, Señor. Y pedimos que nos des la ayuda, el conocimiento, la sabiduría para poder compartir tu palabra con el resto del mundo. Lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Mis queridos, reino de los cielos. Y para empezar, les pido que abran en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 al versículo 30. Sé que muchos de ustedes están familiarizados con estos versículos. No obstante, para poder empezar en nuestro viaje, en nuestra aventura en esta mañana, dentro de este estudio que vamos a tener en la Santa Palabra, definitivamente es un buen punto por donde nosotros podemos empezar. Lucas capítulo 17, versículo 20 y al versículo 30. Y voy a leer en el versículo 20, dice, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió Jesús y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis, ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y ahora en el versículo 25 quiero que presten atención a la tipología que vamos a tener. Tenemos un tipo y un antitipo. Tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento los profetas antiguos, y ahora tenemos al mismo tiempo lo que Cristo está tratando de enseñarle a los discípulos, qué es lo que va a suceder en el día de la venida del Hijo del Hombre. Dice, pero primero es necesario, número 1, que padezca mucho. Número 2, y que sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Interesantemente,
los fariseos vienen cuestionando a Cristo, cuestionando cuándo es que ha de venir el reino de Dios. Recuerden que desde el tiempo de Moisés, ya los israelitas sabían que iban a haber dos venidas. Número uno, que Cristo iba a venir a morir una sola vez y se esperaba que viniera una segunda vez. Ellos estaban esperando esa venida donde por total el reino de Dios se iba a edificar aquí en esta tierra. No obstante, hubo una confusión, o más bien el diablo lanzó una confusión. ¿Dónde es que encontramos esa confusión? El diablo les hizo creer a los judíos, ¿ok? Y recuerden, los judíos de las 12 tribus fueron uno de los que regresaron. Por eso es que están los gentiles que pertenecen al resto de las tribus, pero que no regresaron. Judá fue la única que regresó. Por lo tanto, los judíos provienen de la tribu de Judá, ¿ok? Muchas personas creen que los judíos son los que representan a todos los israelitas. No, habían 12 tribus. Estas 12 tribus eran los que componían a Israel, ¿ok? Judá fue la que regresó. Por lo tanto, los judíos en aquel tiempo, los fariseos, ¿ok? Las personas que desde pequeños fueron separados para que estudiaran y entendieran las sagradas escrituras para enseñarlas al pueblo, vienen ahora al Hijo de Dios, a Jesús, y le dicen, ¿cuándo es que ha de venir el reino de Dios? Y entonces Jesús les da una respuesta que no era la que ellos esperaban. ¿Por qué? Porque ellos creían que cuando el Mesías iba a venir, cuando el Mesías llegara, era para librarlos ya completamente del yugo del imperio romano. No obstante, Jesús sí vino a liberar no solamente a los judíos, sino al mundo de un enemigo mayor, el pecado, la enfermedad que no tiene cura. La única cura que hay para el pecado, en este caso, es Cristo Jesús. Pero hasta entonces, hasta en ese momento, todavía no se había consumado. Entonces vemos que Jesús responde, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. No hay advertencia para la segunda venida, o sí la hay. No obstante, Cristo sigue diciendo, ni dirán, porque aquí el reino de Dios está ¿dónde? Entre vosotros. Queriendo decir de que aunque el reino de Dios, un lugar físico que existe fuera de nuestro mundo, ya Él estaba anunciando de que estaba presente. ¿Dónde? Actualmente entre nosotros. Ahora, vamos a analizar. El reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué es que Él dice que no vendrá con advertencia? Si constantemente la Biblia sí nos habla a nosotros sobre el segundo advenimiento de la venida del Hijo del Hombre, y al mismo tiempo también nos dice sobre los eventos que vendrán. Tenemos que analizar que aquí Cristo estaba tratando de enfatizar en el punto que donde sea que tú y yo tengamos a la palabra y a Cristo, ya sea en nuestros corazones y en nuestra mente, ahí es donde se encuentra el reino de Dios. El reino de Dios no es solamente un lugar físico, aunque lo es físico literalmente, sino que también trascende hacia la dimensión espiritual. A donde sea que nuestro corazón y nuestra mente esté concentrada, ahí es donde se encuentra el reino. Por eso es que, hermanos, cuando nosotros compartimos el evangelio, cuando nosotros compartimos la muerte de Cristo en la cruz, cuando compartimos la segunda venida, no solamente estamos dando palabras que van y vienen, no, estamos presentando el reino de Dios. Recuerden, todo lo que se encuentra en la Biblia, nada es simplemente por, digamos que por suerte o al azar. Todo desde el principio fue planeado específicamente y bien detallado para la salvación tuya y mía. No obstante, Cristo caminó entre nosotros. Cristo, el príncipe de paz. Cristo, Dios. Cristo, el Rey de Reyes. Cristo, Señor de Señores. El Creador, el Todopoderoso, se hizo hombre. Y caminó en este mundo con personas pecadoras. Compartió, se sentó, durmió, descansó, anduvo entre personas pecaminosas. Por eso es que Él dijo que el reino de Dios está entre vosotros. Donde está Cristo, está el reino de Dios. Donde está su palabra, está el reino de Dios. Si tú tienes a Cristo en tu corazón,
el reino de Dios mora en tu corazón. Si tú tienes a Cristo en tu mente, si tú tienes la palabra de Dios en tu mente, entonces el reino de los cielos mora en tu mente. Mis queridos, vamos a seguir analizando, Más adelante dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Y os dirán, helo aquí, helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día de la venida del Hijo del Hombre. Mis queridos, todo ojo lo verá. Todo ojo que lo verá. Ahora, ¿saben por qué él hace énfasis? Hace énfasis en donde dice, así como el relámpago desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será la venida del Hijo del Hombre. Cuando la palabra nos dice que todo ojo lo verá, también hay una cierta cantidad de eventos que nos va a marcar. Es como el reloj, es como el tic-tac del reloj. Sabemos que ya el tiempo está está avanzando y avanzando y avanzando hasta que llega un momento que se culmina el evento de todos los eventos, que es la segunda venida. Vamos a analizar. Primero dice que es necesario que padezca mucho. ¿Quién tenía que padecer mucho? Cristo. Pero recuerden, vamos a analizar aquí la tipología. Tenemos primeramente los primeros profetas antes de Cristo. Todos predicaron ¿qué? Todos predicaron lo que Dios les había mandado a predicar. No obstante, ¿qué fue lo que ellos recibieron? ¿Recibieron qué? Padecimiento, sufrimiento. Y después fueron todos ¿qué? Desechados ¿por qué? Por su propia generación. Ahora viene Cristo. ¿Cristo qué? Cristo viene y tiene que ¿qué? Padecer primero, y después que él padece es desechado ¿por qué? Por su propia generación. Incluso hasta sus propios discípulos, algunos, no todos, lo llegaron a ¿qué? A negar, como en el caso de Pedro. Mis queridos, vamos a seguir analizando el tipo, el antitipo y ahora la aplicación en nuestros tiempos. ¿Nosotros tenemos un mensaje que predicar? Pues claro que sí. La segunda venida. Tenemos la verdad del sábado, tenemos la verdad del estado de los muertos, tenemos la verdad de el plan de salvación, específicamente en el mensaje de los tres ángeles. Estas tres cosas son una de las cosas que mayormente nos separan de la gran mayoría de las otras iglesias que están allá afuera. No es porque sean nuestra verdad o porque proviene de nosotros, sino porque está en la palabra. Y nosotros somos los escogidos en llevar esta verdad al mundo entero. ¿Qué es lo primero que va a pasar antes? Porque recuerden, el reino de los cielos, el reino de Dios está aquí entre vosotros. ¿Ve? Está conmigo, está contigo. ¿Ok? Pero la venida del Hijo del Hombre, la culminación de los eventos, ¿verdad? La culminación del evento, de todos los eventos, antes que venga, antes que aparezca, ¿qué es lo que primero tiene que pasar? Cristo dijo, padecimiento. Hay que padecer mucho. Y después vamos a ser que desechados por esta generación. Mis queridos, vamos a analizar, ¿ok? Vamos a analizar. En la vida, todos sabemos que por querer hacer el bien, muchas veces sufrimos. Muchas veces incluso recibimos crítica. Muchas veces nos juzgan y muchas veces te buscas problemas. Eso ya ha sido ¿qué? Profetizado. No solamente por Cristo en ese momento, porque recuerden que Cristo constantemente estudiaba ¿qué? Las Sagradas Escrituras. Y él, muchas de las cosas que él hablaba, escrito estaba. Por eso es que cuando Satanás lo vino ¿qué? A tentar a él, ¿cuál fue su respuesta? ¿En mí hay poder? Claro que en Jesús había poder, pero él tenía que poner un ejemplo. Él tenía que padecer, él tenía que ser rechazado, él tenía que vencer al pecado, no a través de él, sino a través del Padre. Porque recuerden, mis queridos, si Cristo viene como Dios al 100%, sin tendencia al pecado, sin tendencia a lo malo, qué fácil le sería a él negar el pecado, qué fácil le sería a él negar la tentación. No obstante, se hizo hombre. Y la palabra nos dice que fue tentado en todo. Tú y yo no hemos sido tentados en todo. Tú y yo no seremos tentados en todo. Cristo fue tentado en todo. Así que primeramente le advirtió a sus discípulos que antes que aparezca este día que viene sin advertencia, por eso es que el reino de Dios no vendrá con advertencia, ¿ves? Porque viene sin advertencia, ¿ok?
sufrimiento, padecimiento, y después será que desechado por esta generación. Lo mismo nos espera a ti y a mí, ¿ok? Por querer llevar el reino de Dios, el reino de los cielos, a donde sea que nosotros vayamos, vamos a recibir padecimiento y persecución. Vamos a ser ¿qué? Desechados por nuestra generación. Más adelante ahora especifica algo mucho más, mucho más. Ahora nuestra vida se está, nuestra aventura a través de este estudio se está profundizando más. Porque ahora Cristo dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Ok, vamos a analizar en qué estado estaban los antidiluvianos. Muchas personas se creen que los antidiluvianos eran picapiedras. Vamos a ponerlo de ese aspecto. Eran picapiedras, ¿ok? Eran personas que no tenían tecnología, que eran bobos, que no tenían matemáticas, que no tenían ciencia, que eran personas que como no tenían la tecnología que hoy en día nosotros tenemos, ya estas eran personas atrasadas. Mis queridos, número uno, estas personas vivían más de 500, 600, 700 años. Claro, los que sobrevivían a la maldad que había en aquel tiempo. Estas personas vivían largo tiempo. Si el ser humano hoy, en 80 años, es capaz de levantar una empresa, de crear un nuevo país o qué sé yo, de construir un edificio altísimo que mide 1 kilómetro como el Al Khalifa, la pregunta mía es, ¿qué tanto más se pudiera hacer con 10 veces más esa cantidad de tiempo? Pónganse a pensar. Número 2, ellos tenían una comunicación directa con los ángeles caídos. Los ángeles caídos les estaban brindando toneladas y toneladas de información. Información que tú y yo hoy no pudiéramos tolerar o entender. Tenemos que también analizar que la ciencia en su tiempo estaba avanzada. Pero bueno, no vamos a entrar mucho en ese punto. Quiero concentrarme en el aspecto que las personas estaban también como en el tiempo de Lot. ¿Cómo estaban? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió ¿qué? Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Mis queridos, ahora tú dirás, pero bueno, Cristo dijo que el reino de Dios no vendrá con advertencia. La salida de Lot fue sin advertencia. La de Noé sí tuvo advertencia por 120 años. Sí, él estuvo advirtiendo sobre el evento, pero no cuando iba a pasar. Incluso llegó un momento que él paró de predicar, subió en el arca, el ángel de Jehová cerró la puerta y empezó a llover. No, pasó una semana. ¿Pero cuánto tiempo? O sea, fueron 7 días, pero imagínense ustedes estar dentro del arca todo ese tiempo, esos 7 días. Entonces, bueno, el Señor dijo que iba a caer el diluvio y estuvimos predicando por 120 años. Vimos los animales entrar solos al arca, eso lo vieron los antediluvianos. La ciencia no podía explicar eso. Jamás había llovido, jamás. Los científicos en aquel tiempo, ¿qué lluvia? Eso es imposible si por la mañana siempre tenemos que rocío. No existe tal cosa como la lluvia. Y ellos ahí esperando y no cae ni una gota. Y esperando y no cae ni una gota. ¿Vieron el ángel que cerró la puerta? Mis queridos, así va a ser la venida de Cristo. Aunque ya hemos sido advertidos en el aspecto de que va a suceder el evento, de qué cosas van a suceder antes del evento, la segunda venida de Jesús va a tomar a muchos por sorpresa. ¿Serás tú uno de ellos? Yo espero que no. Para eso tenemos que estudiar. Ahora, vamos a seguir adelante. Quiero que me sigan, y lo voy a poner en pantalla, el conflicto de los siglos entre Jesús y Satán. Capítulo 38 dice, nuestra única salvaguardia. ¿Ok? Voy a estar leyendo específicamente entre el párrafo 587.1 al 587.3. Dice, cuando llegue el tiempo de la prueba, ok, una pequeña pausa. Cristo dijo, primero que sufrimiento, vamos a ser rechazados. Las personas van a estar comprando, vendiendo, ¿en qué? En su diario vivir. Las personas van a estar en qué? En lo normal. ¿Cómo era que estaban las personas en Sodoma cuando vinieron los ángeles a buscar a Lot? Estaban en lo suyo, en la fiesta, en la parranda, construyendo casa, comprando aquí, comprando allá. La gente estaba en qué? Invirtiendo, creciendo. Ok, cuando llegue el tiempo de la prueba, este no es el día de la venida del Hijo del Hombre, ni tampoco está cerca
¿ok? No, ni tampoco está, o sea, cerca, me especifico, a unos días. Hay tiempo. Cuando empiece, cuando llegue el tiempo de la prueba, los que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Así que hay algo que las tinieblas no toleran. ¿Qué cosa es la luz? ¿Ok? La luz molesta a las tinieblas. Cuando tú estás en un cuarto súper oscuro, que no se ve ni un granito de luz, y de repente alguien viene con una luz inmensa y te alumbra los ojos, ¿qué es lo que le pasa a los ojos tuyos? Te duele, tú tratas de taparte, tratas de evitar la luz. ¿Por qué? Porque molesta. Aquí la profeta nos dice que aquellos que hayan seguido la palabra de Dios como regla de conducta serán dados a conocer. Mis queridos, si tú y yo somos luz y vivimos en un mundo de oscuridad, ¿ya estás entendiendo por dónde es que voy? Sigue diciendo, en verano no hay diferencia notable entre los árboles de hojas perennes y de las que pierden, pero cuando vienen los vientos del invierno, los primeros permanecen verdes, en tanto que los otros pierden su follaje. Así puede también que no sea dado distinguir actualmente a los falsos creyentes de los verdaderos cristianos, pero pronto llegará el tiempo en que la diferencia saltará a la vista. ¿Ok? Ahora miren, fíjense, primeramente ella empieza que hay que hacer una separación entre los falsos creyentes y los verdaderos cristianos. Mis queridos, un verdadero cristiano es aquel que siga a Cristo. Hoy en día tenemos iglesias repletas de personas que se llaman ser cristianos. No obstante, aunque leen de la Biblia, se paran detrás de un púlpito, predican con la palabra y te dicen cosas que tú te quedas, wow, sí, tienes razón, lo estoy leyendo aquí. No son cristianos en el corazón. Recuerden, ¿dónde es que está el reino de Dios? El reino de Dios, sí, físicamente. Pero ¿dónde fue Cristo que estaba? Estaba entre vosotros. ¿Ok? Cristo estaba ahí. Estaban los discípulos y estaban los fariseos. El reino de Dios estaba con los fariseos, estaba entre los fariseos, pero no estaba con los fariseos. El reino de Dios estaba con el resto del pueblo, no necesariamente. Recuerden, donde sea que esté Cristo, donde sea que esté su palabra, ahí es donde se encuentra ¿qué? El reino de Dios. Sigue diciendo ella, fíjense, ya se va a hacer la diferencia entre el falso creyente y el verdadero creyente. Ahora viene lo bueno. Dejad que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe, pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en días de prosperidad. Mis queridos, esto no es fácil. Dejad que la oposición se levante, el fanatismo, la intolerancia. No hemos llegado al punto donde vamos a ser perseguidos por querer cuidar y guardar los mandamientos de Dios. Y a nosotros se pudiera decir que estamos muchos experimentando ¿qué? Persecución, intolerancia, fanatismo. Las personas encienden el televisor y le creen más a lo que escuchan en el televisor. Y muchas veces las personas que están hablando ni siquiera son expertos en el área, simplemente son charlatanes, son personas que hablan de lo que escuchan o más bien hablan de lo que les dicen que tienen que decir. Las personas le creen más bien a alguien que está vestido bonito porque estudió en tal lado y tiene tal título y es un profesional. Mis queridos, no importa quién está detrás de la cámara, no importa quién está detrás del púlpito, de dónde es que haya estudiado, qué es lo que ha hecho en su vida, cuántos títulos ha acumulado. Si lo que él está diciendo no puede ser aprobado, fíjense, yo no dije que no salga, tiene que ser aprobado, porque hay muchas cosas que salen de la Biblia, pero no son aprobadas de la Biblia, porque las personas las sacan fuera de contexto. Hay muchos que tienen texto para decir que los muertos van directamente al cielo, pero eso no es aprobado por lo que enseña la Biblia. Eso no es doctrina bíblica. Hay muchos que dicen que en la Biblia hay textos para defender que el domingo es el día del sábado, del Señor. Pero no obstante, eso no es aprobado por la Biblia porque no es doctrina bíblica. Por eso, mis queridos, no importa quién sea, no importa cuántos títulos, no importa. Lo que importa es que sea aprobado, escrito está. Escrito está. Cristo venció sus tentaciones porque era el Hijo de Dios. No, mis queridos, Cristo venció las tentaciones porque escrito está.
Y esa era su respuesta, esa era su conducta, ese era su camino que seguir, constantemente aferrados al Padre. Vamos a seguir adelante, vamos a seguir adelante. Sigue diciendo, el verdadero cristiano permanece firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Yo estaba hablando con un amigo recientemente, no es adventista. Lo admiro mucho porque al no ser adventista tiene una posición más estable y trata de depender más de Dios que muchos adventistas que yo conozco. Y a nosotros se nos olvida que la mayoría del pueblo de Dios está fuera de la iglesia, no dentro de la iglesia. Eso es algo triste que decir, pero es una gran verdad. La mayoría del pueblo de Dios se encuentra en las iglesias católicas, se encuentran en los bautistas, se encuentran en los pentecostales, se encuentran en los presbiterianos, en los luteranos. Y a su momento, cuando el ángel grite y exclame, sal de ella, pueblo mío, entonces es que el pueblo de Dios va a salir de diferentes lugares y se va a unir bajo una sola verdad, que es la doctrina bíblica. Mis queridos, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Se lo dije. Ahora puede ser que las cosas te aparezcan difíciles, pero mientras más pruebas tú pases, mientras más dificultades tú pases, yo no sé cómo explicarlo, pero se vuelven más fáciles. Llega un momento que tú hasta te ríes. Tú te empiezas a reír y tú dices, jajaja, aquí volvemos de nuevo, O sea, aquí es donde el diablo me quiere tentar. Y ahí donde más tú dices, voy a orar más, voy a estudiar más, me voy a entregar más a Dios. Porque pase lo que pase, mi fidelidad está por encima de todo. Sigue diciendo, bienaventurado el hombre que haya que la sabiduría. No es la sabiduría de ir a las escuelas y a las universidades y de títulos, no, mis queridos. Es la sabiduría de la Biblia, la única que vale. Sigue diciendo, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Proverbios 3:13 y Jeremías 17:8. El conflicto de los siglos entre Jesús y Satán, capítulo 38. Sigue diciendo, en eventos de los últimos días, los adventistas serán tratados con desprecio. Sigue, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Cristo asumirá entonces su gran poder y reinará. Sigue diciendo en Apocalipsis 14, 9 al 10, el texto de Elena White, conflicto de los siglos entre Jesús y Satán, capítulo 39, en mensaje final de Dios, 594.1 al 595.2. Dilucidado así el asunto. Vamos a dilucidlo. Cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana, recibe la marca de la bestia. Acepta el signo de su sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a ¿quién? A Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Mis queridos, si el sábado y el domingo va a ser la última prueba, va a ser lo que va a definir ya lo que es correcto e incorrecto. Pero esa no va a ser la única ley dominical que viene. Antes de eso van a venir leyes. Tus derechos civiles, mis derechos civiles, tus protecciones legales, mis protecciones legales van a ir lentamente siendo que removidas. No tenemos que avanzar tanto entre detalles. Mira, fíjate en lo que está sucediendo. Fíjate en lo que está sucediendo. Solamente hace falta encender el televisor o ir en las redes sociales y te das cuenta que muchos perdiendo ¿qué? Sus trabajos. Muchos ¿qué? Siendo ¿qué? Perseguidos. Muchos siendo ¿qué? Rechazados por esta generación. ¿Por qué? No vamos a entrar en ese tema. Pero yo quiero que ustedes analicen. Porque aquí cada uno toma su decisión individualmente. Aquí cada uno tiene que darse cuenta. No es que lo que está sucediendo actualmente sea la marca de la bestia,
pero definitivamente tiene características de ella. Y si tú estás dispuesto a que por poder seguir trabajando, para poder seguir viajando, para tú poder seguir comprando y disfrutando de Disney, y disfrutando de las cosas de este mundo, estás dispuesto a ponerte lo que te quieras poner, ¿qué diferencia hay a cuando venga el lío del domingo y el sábado? Va a ser lo mismo. ¿Vas a estar dispuesto tú a trabajar en sábado para poder seguir comprando y seguir disfrutando las cosas de este mundo? Las personas se agarran mucho a la frase, no, Dios va a entender, Dios va a entender. Mis queridos, Cristo pasó 40 días en el desierto sin comer. Cristo pasó hambre. Cristo pasó necesidades y dificultades y lo hizo por ti. ¿Acaso es demasiado pedir que nosotros sacrifiquemos un poco de nuestro bienestar, que sacrifiquemos nuestra vida cuando Él la dio primero por nosotros? Mis queridos, sigue diciendo los Hechos de los Apóstoles, página 344. Todo el que en ese día malo quiera servir sin temor a Dios, de acuerdo con los dictados de su conciencia, necesitará valor, firmeza y conocimiento de Dios y de su palabra. Porque los que sean fieles a Dios serán perseguidos, sus motivos serán condenados, sus mejores esfuerzos serán desfigurados y sus nombres serán ¿qué? Denigrados. Vamos ahora a seguir leyendo en Mateo 10, capítulo 10, versículo 16 al versículo 24. Antes de seguir leyendo, quisiera tener una oración de nuevo. Amante Padre que estás en los cielos, vamos a leer unos textos que van a ser un poco sensibles. Pedimos, Señor, que tu espíritu esté con las personas que estén escuchando este mensaje y que entiendan la verdad, tu verdad. Ayúdalos a poder entender las advertencias que tú nos has dado sobre lo que nos va a pasar antes de esa gran venida, de tu segunda venida. Te lo damos todo, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mateo 10, versículo 16 al 24. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por eso yo tuve que orar, porque esto es sensible. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mis queridos, ya nosotros tuvimos un estudio donde nos demostramos bíblicamente a través de la palabra. Cristo dijo que Él vino a traer espada entre padre e hijo. Él vino a traer espada entre familiares. Nuestra mayor persecución no va a venir de afuera. Nuestra mayor persecución va a venir de adentro. Hace unos minutos atrás dije que la mayoría de la iglesia de Dios, y eso ustedes lo saben, está fuera de la iglesia adventista. Así que ya se pueden imaginar la persecución que vamos a recibir por querer guardar y por querer seguir lo que manda, así dice Jehová. Dios nos ha puesto en una misión muy importante. Todo reino, todo rey tiene caballeros. ¿Saben lo que es un caballero? Un caballero es una persona que es dedicada al uso y a la protección real del rey y del reino. Esta persona pasa por un entrenamiento muy riguroso. Pasa por un entrenamiento muy de mucho sufrimiento y de golpiza y muy violento. Pero se prepara para que sea parte de la élite, de lo mejor de lo mejor. Un caballero hace un juramento, y un juramento que va por encima de mucho. Y muchas personas hoy en día han hecho juramento a una constitución, han hecho juramento a un gobierno, han hecho juramentos a sus cónyuges, han hecho juramentos incluso con el mismo Dios. El juramento más importante que tú y yo tenemos que asegurarnos de cumplir es el de hacer lo que así dice Jehová, pase lo que pase. Y por eso, mis queridos, dice Jesús, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sabes por qué? Porque somos caballeros y tenemos una misión, ¿ok? Y tenemos que ir detrás, líneas enemigas. Yo te quiero hacer a ti una pregunta. ¿Cuán dispuesto estás tú a abandonarlo todo por salvar un alma? Si Dios nos pudiera mostrar ahora mismo una línea, un plan
Y él nos dice, mira, Eliezer, si tú pierdes tu brazo derecho, ese doctor que te va a cortar el brazo derecho se va a salvar. ¿Cuán dispuesto estás tú a perder un brazo para que se salve el doctor? ¿Cuán dispuesto estás tú a perder tu casa, tus bienes, tu cuenta de banco por tratar de salvar un alma? ¿Cuán dispuesto estás tú a entregar tu vida para que se salve una persona? Gracias a Dios, la salvación del hombre no viene solamente a través de nuestro sacrificio, viene a través de Cristo. No obstante, nosotros somos el vaso de honra, queriendo decir de que nuestro sacrificio ayuda, es fertilizante, ¿ok? Es fertilizante para esa semilla que se planta. Y es necesario que tú y yo estemos dispuestos. ¿Dispuestos a qué? Aún entre gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a los gentiles. Tenemos que prepararnos y estudiar la palabra. Tenemos que entender la verdad del sábado. Tenemos que entender la verdad del estado de los muertos. Tenemos que entender la verdad del mensaje de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque vamos a ser llevados frente a juicio, frente a abogados, frente a miles de personas. Si yo tengo que ser llevado a una cárcel para que uno pueda convertirse, gloria sea, mis queridos. Estamos en una guerra, somos caballeros. Dios nos ha enviado en una misión detrás líneas enemigas. Tenemos que predicar, tenemos que enseñar la verdad. Eso no se hace desde tu casa. Tienes que salir, tú tienes que alcanzar, tienes que orar, tienes que estudiar, tienes que prepararte. A donde sea que tú vayas es un campo de batalla. Y las personas que están alrededor de ti son una posible causa de muerte eterna. Más bien tienen más bien una gran posibilidad de la muerte eterna que incluso para la vida eterna. Muchas personas conocen la historia de Desmond II, un soldado que sirvió en la Segunda Guerra Mundial adventista. Es muy conocido porque no quería portar armas y fue como médico. La historia de Desmond II es impresionante porque mientras las personas se estaban matando y estaban las bombas cayendo y los barcos y los aviones y bueno, aquello era una escena muy perturbadora, él empezó a orar y lo que le pedía a Dios era uno más, dame uno más, dime dónde es que están para poder salvarlos. Y Dios lo fue guiando, no solamente lo guió, lo protegió para que él pudiera salvar a más de 75 personas. 75 personas, algunos de ellos fueron incluso soldados japoneses, no solamente eran americanos. Lo de él era salvar vidas. Él estuvo dispuesto. Los japoneses, los francotiradores japoneses, a lo primero que le tiraban eran a los doctores. Fíjense que los doctores tenían que quitarse los parches de la Cruz Roja, porque esos eran los primeros que los japoneses disparaban para derrumbar la moral americana. Entonces, tú vas al campo de batalla con doble peligro, no solamente porque eres un soldado, sino porque eres médico. Y si el japonés se daba cuenta que tú lo que estabas era brindando ayuda médica, a ti el tiro era más seguro para ti que para otro soldado. Entonces, mis queridos, Desmond II, en el medio de esa noche y durante el día y las bombas cayendo y escuchando los gritos de las personas y tratando de esconderlos y aquí y allá, salvó 75 personas. Su oración era uno más, uno más. ¿Cuántos de nosotros hoy en día oramos para que el Señor nos muestre una persona a la cual le podamos nosotros predicar? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir al campo de batalla, a enfrentarnos, a poner nuestra vida en peligro por tal de que se salve una persona? Esto es serio. El reino de Dios está entre nosotros, está en nuestro corazón y en nuestras mentes. ¿Cómo tú puedes vivir tranquilo en tu casa sabiendo que hay muchos allá afuera que necesitan predicar? Recuerden que este mensaje no se va a predicar solo. Los ángeles quisieran hacerlo y no lo pueden hacer. Tú eres un caballero y has hecho un juramento frente al Rey de Reyes y tienes que cumplirle a tu Rey, tienes que cumplirle a tu Señor. Sal allá afuera detrás de las líneas enemigas y cumple tu trabajo, cumple tu misión. Sigue diciendo: mas cuando se entreguen, no os preocupéis, porque cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra,
porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Mis queridos, más específico la Biblia no puede ser. Más específico la Biblia no puede ser. Las personas están preocupadas porque no, tenemos que estar en paz, tenemos que estar... No, mis queridos, Elena White es bien clara. Ella fue bien clara cuando ella escribió que tenemos que llegar a ese punto donde se vea la diferencia, la separación entre el verdadero y el no verdadero. Y eso específicamente lo que está pasando en la iglesia. Eso específicamente lo que está pasando en el mundo. Muchos están despertando con la situación que está pasando. Mientras muchos están preocupados por lo que parece ser un problema, que no lo es, porque es un problema inventado, es un problema planeado. Otros se están dando cuenta, espérate, el mundo está yendo hacia un punto que no debemos de estar. Las personas ya no creen en la libertad que hay. Las personas ya no quieren creer en las ayudas que hay. Las personas quieren buscar y anhelan algo más profundo. Anhelan un reino mayor, el reino de los cielos. Sigue diciendo la palabra. Mateo 5, 11, 12. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos que es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nahum capítulo 1 versículo 7 al 8. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Fíjate, a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 7 al 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste ¿en qué? En vuestros cuerpos. El conflicto de los siglos entre Jesús y Satán, capítulo 39, el mensaje final de Dios, 594 y 595. En aquel tiempo de persecución, la fe de los siervos de Dios será probada duramente. Proclamaron fielmente la amonestación, mirando tan solo a Dios y a su palabra. El Espíritu de Dios que obraba en sus corazones les constriñó a hablar. Estimulados por santo celo e impulso divino, cumplieron su deber y declararon el pueblo de las palabras que Dios recibieran sin detenerse en calcular las consecuencias. No consultaron sus intereses temporales ni miraron por su reputación o sus vidas. Sin embargo, cuando la tempestad de la oposición y del vituperio estalle sobre ellos, algunos, consternados, estarán listos para exclamar: si hubiésemos previsto las consecuencias de nuestras palabras, ¿habríamos callado? Estarán rodeados de dificultades. Satanás los asaltará con terribles tentaciones. La obra que habrán emprendido parecerá exceder en mucho sus capacidades. Los amenazará la destrucción. El entusiasmo que les animará se desvanecerá. Sin embargo, no podrán retroceder. Y entonces, sintiendo su completa incapacidad, se dirigirán al Todopoderoso en demanda de auxilio. Recordarán que las palabras que hablaron no eran las suyas propias, sino las de aquel que ordenará dar la amonestación al mundo. Dios había puesto la verdad en sus corazones y ellos, por su parte, no pudieron hacer otra cosa más que simplemente que proclamarla. Mis queridos, ¿estás entendiendo el reino de Dios? El reino de Dios está entre nosotros. Nosotros tenemos que proclamar la amonestación. Las personas están concentradas en predicar la mitad del evangelio. Cristo es amor. Sí, pero esa es la mitad del evangelio. Eso es una pequeña oración para describir lo que es el evangelio, que Cristo es amor. Pero mis queridos, la razón también por la cual Cristo tuvo que morir fue para darnos liberación del pecado, que eso conlleva un proceso de santificación, que es un proceso largo, es un proceso doloroso, para nosotros poder entonces, para poder llegar al proceso de la glorificación y poder conllevar gloria hacia el Padre, gloria hacia el Hijo. Mis queridos, todo aparece estar en nuestra contra. Pero recuerden que nosotros ya tenemos la victoria. Lo que pasa es que como caballeros del reino de los cielos,
nos sentimos fatigados, nos sentimos destruidos, ahora es cuando más poder la iglesia va a tener. La iglesia todavía no ha experimentado la lluvia tardía. La iglesia todavía no ha experimentado el derramamiento del Espíritu Santo. El poder de la iglesia viene. Y yo no me refiero a levantar muertos. La palabra y Elena White dicen que nosotros vamos a orar y las personas van a morir. Y las otras iglesias van a orar y las personas se van a sanar. Nuestras iglesias se van a vaciar y las demás se van a llenar. Porque eso es parte del poder. Eso es parte del momento más poderoso de la iglesia, del remanente de Cristo. Es ver unos pocos, como los 3 jóvenes hebreos, pararse frente a muchos miles. Ahí es donde se encuentra el verdadero poder de la iglesia, donde la lealtad es puesta a su máximo límite para ver cuán dispuestos estamos tú y yo de nosotros seguirle fiel a Dios. Mis queridos, los 3 jóvenes hebreos no eran los únicos hebreos en el momento. No eran los únicos hebreos en el momento. No obstante, fueron 3 los que expulsaron hacia dónde, o más bien tiraron hacia dónde, hacia el horno de fuego. Pero no pasó mucho tiempo y apareció que una 4ª persona. El reino de los cielos estaba con ellos. Daniel no era el único. No obstante, lo tiraron al foso de los leones esperando que los leones se lo comieran. ¿Y se lo comieron? No. Mis queridos, Dios había puesto la verdad en sus corazones y ellos por su parte no pudieron hacer otra cosa que proclamarla. Muchas personas se ponen a pensar y dicen, pero yo no puedo, yo no tengo las palabras, la fuerza. No te preocupes. Mateo 10, no van a ser tus palabras, van a ser las palabras del Padre puestas en ti a través de su Espíritu. No dudes. Eres un caballero del reino de los cielos y a donde sea que tú vayas eres un embajador. Eres un embajador del reino celestial. Vamos a seguir estudiando, mis queridos. Ya estamos terminando. El conflicto de los siglos entre Jesús y Satán, capítulo 37, el conflicto inminente, 569 al párrafo 572. Desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Y eso muchos de nosotros lo sabemos. Ahora, sigue diciendo, para realizarlo se rebeló contra el Creador y aunque expulsado del cielo, continuó la misma lucha en la tierra, engañar a los hombres para inducirlo, luego a transgredir la ley de Dios. Tal fue el objeto que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo. El que peca es un solo punto. Manifiesta menosprecio por toda la ley. Su influencia y su ejemplo están del lado de la transgresión y viene a ser culpado de todos los puntos de la ley. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y de la tradición. Mis queridos, no hay un solo punto de la vida que no tenga instrucción bíblica. Nada en este mundo es terreno neutral. Y mientras muchos quieren hacer ver que no, esto sí está bien con Dios, esto no está bien con Dios, lean y estudien. Está bien específicamente dentro de la palabra. Dentro de la palabra. Estudien todo ámbito, desde el ámbito de la salud hasta el ámbito económico, desde el ámbito familiar hasta el ámbito de amistades, desde el ámbito de trabajo hasta el ámbito del tipo de vida que conllevas. Todo tiene instrucción bíblica. Búscala. ¿Por qué? Porque tú no vas a querer encontrarte entre los preceptos de Jehová y entre los preceptos humanos y la Biblia y la religión de fábulas y la tradición. Mis queridos, sigue diciendo el conflicto de los siglos entre Jesús y Satán, capítulo 36, la libertad de conciencia amenazada. Y estamos terminando en esta mañana y yo quiero terminar con este punto porque la profeta escribió esto hace más de
casi más de 100 años, o más de 100 años. Y se está cumpliendo. Hoy en día estamos recibiendo persecución por mantener una postura de libertad de conciencia. Mientras ellos tratan de realizar su propósito, Roma tiene su mira puesta en el restablecimiento de su poder. Mis queridos, presten atención. ¿Tú ves todo lo que está pasando? ¿Ves todo lo que está sucediendo? La gente corriendo para aquí y para allá. La gente buscando una solución para aquí y para allá. Que si hago esto, que si no hago lo otro. Que si voy la tomo o no la tomo. Que si le hago caso a esto, le hago caso a aquel. Entre todo ese lío que hay, entre todo eso, Roma está ¿qué? Su mirada puesta en ¿qué? Restablecer su poder. Y si tú no te has dado cuenta, que las leyes están avanzando, si tú no te has dado cuenta de que las cosas están cayendo una con una, mira, perfectamente, abre los ojos y despierta. Despierta antes que sea muy tarde. Y tiende a recuperar su supremacía perdida. Establezcase en los Estados Unidos el principio de que la Iglesia puede emplear o dirigir el poder del Estado, que las leyes civiles pueden hacer obligatorias las observancias religiosas. En una palabra, que la autoridad de la Iglesia con la del Estado debe dominar las conciencias, y el triunfo de Roma quedará asegurado en la gran República de América del Norte. En la gran República de América del Norte. Esto no va a ser comunismo en América del Norte. Esto no va a ser un poder socialista en América del Norte. Lo que eran los Estados Unidos, la república que los Estados Unidos alguna vez fue, donde la ley estaba por encima de todo, va a ser restablecida. El catolicismo no va a traer ley dominicana en los Estados Unidos. Va a ser los mismos protestantes. Roma está detrás de todo esto. Ella tiene puesta su vista ahí, mira, ella está mirando ahí y se va a enfilar para allá. Ella quiere que aquí en este país, porque una vez que este país caiga, el resto del mundo cae. No obstante, fíjate que el resto del mundo está en tremendo revolú, que aquí todavía en América no se ha visto. Ahora, cuando llega a América, ¿han escuchado la frase que dice que cuando América tose, el resto del mundo ya tiene pulmonía? Ya verán. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuide estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias, incluye también la iglesia adventista, y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurar alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea y obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Mis queridos, los momentos que estamos viviendo son gloriosos. Los discípulos predicaron, vivieron y murieron pensando que Cristo venía en su tiempo. Pero faltaban muchas cosas por cumplirse. Empieza a leer el capítulo 24 de Mateo. Empieza a leer el capítulo 12 de Daniel. Empieza a leer el libro de Apocalipsis. Ahí la hermana Elena de White y la misma Biblia comprueban de que hay mucha información que nosotros tenemos que entender. No para saber cuál es el día y la hora en que Cristo viene. No, recuerda, viene sin advertencia. Fíjate, Dios lo va a anunciar a nosotros a su debido momento, pero viene sin advertencia. Pero sí podemos saber sobre las cosas que van a pasar antes, que nos van a decir, ha llegado el momento. ¿De qué? ¿De prepararnos para la segunda? No, ya debiste haber estado preparado. Ha llegado el momento. ¿De qué? De ir detrás líneas enemigas. Y ese momento, mis queridos, ha llegado ahora. Ya ha llegado ese momento. Mateo 24 se está cumpliendo. Daniel 12 está por cumplirse. Estamos en los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel. Estamos ahora mismo se están cumpliendo muchas cosas en el libro de Apocalipsis. Y aunque ahora mismo todo parezca ser un poco
confuso y mucho humo y no. Tranquilo, tranquilo que a su momento Dios nos va, a cada uno de nosotros, Él nos va a mostrar qué es lo que falta, por dónde es que vamos y cuánto tiempo tenemos para terminar nuestra misión. Te dije que tú eras un caballero del reino de los cielos, ese reino de los cielos que está entre nosotros. No temas ni desmayes. Y esto que voy a leer para ti, no temas ni desmayes, es tu juramento. Esto es tu juramento. Yo quiero que tú hagas un pacto con el Señor en esta mañana, en este día, cuando sea que estés viendo este video. Yo quiero que hagas un pacto con el Señor. Quiero que estés dispuesto a prepararte, ya sea si es para mártir, ya sea si es para enfrentarte en un juicio, ya sea si es para terminar en la cárcel. Prepárate y haz un pacto de estar dispuesto a entregarlo todo ahora, solamente para poder alcanzar a aquella persona que necesita salvación. No temas ni desmayes ante tus enemigos. Sé valiente y recto en todo lo que hagas, para que Dios esté complacido contigo. Sé leal al único estandarte que es la palabra de Dios. No confíes en los hombres, ni en la sangre, ni en tu conocimiento. Di siempre la verdad, incluso si te lleva a la muerte. Defiende a los indefensos, ayuda al necesitado, siempre firme en la dificultad, nunca no hagas mal. Cumple tu deber como soldado de Cristo, guarda sus mandamientos, camina en sus pasos y guarda la fe del Maestro. Ese es tu juramento. Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. Así ha dicho Jehová. Amén, amén y amén. Mis queridos, en esta mañana, momentos difíciles vienen. Momentos donde tenemos que tomar decisiones. Ya es es momento de hacer un énfasis en los puntos de nuestras vidas que nosotros sabemos que son puntos débiles. Ya sea la familia, ya sea el trabajo, el dinero, las cosas materiales, los estudios. No sé qué cosa es. Tú sabes. Yo conozco las mías. Ha sido el momento de nosotros entregarnos por completo a Dios. Ha sido el momento de abandonarlo todo, ya sea padre, madre, hija, lo que sea que se interponga entre ti y el reino de Dios. No todo se trata sobre amar. También tenemos que dar oportunidad. También tenemos que perdonar. También tenemos que avanzar. No todo se trata sobre hacer el bien. También tenemos que amonestar. También tenemos que llamar las cosas por su nombre. También tenemos que luchar contra las cosas malas que se están haciendo. Mantente firme. Toma tu posición del lado de Cristo, no de las cosas humanas. No importa si te quieren votar porque quieres hacer lo correcto de tu trabajo. No importa si te quieren votar de una iglesia porque simplemente te mantienes y te paras de parte de la verdad. No importa si tus familiares no te quieren hablar o si quieren estar ellos en lo suyo porque tú quieres predicar la verdad. No importa si te rechazan, no importa si te persiguen, no importa si te echan hacia un lado, si te declaran la guerra, no importa. Lo que sí importa es que tú tomes esta decisión hoy, porque el tiempo ha llegado. No esperes a mañana, no esperes al año que viene. Lo que sea que vayas a hacer, hazlo ya. Si tienes planes de salir de las ciudades, sal ya. Si tienes planes de parar los estudios para dedicarte más a la palabra, hazlo ya. Si tienes planes de abandonar tu trabajo porque no estás dispuesto a hacer ciertas cosas que tú crees que están mal, hazlo ya. No esperes. Mientras más esperes, más difícil se te hará. Y recuerda que la gran prueba final viene de sorpresa. Viene de sorpresa. No va a ser algo como muchos planeaban. Aprende de la situación de la pandemia. Cómo fue que apareció, nadie esperaba ver la enfermedad, empezó a matar personas, los hospitales, los trabajos, todo empezó que, mira, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Así viene y mucho más rápido todavía. Así que mi querido, haz tu preparación. Haz tu preparación. Recuerda que mientras más tú esperes, peor será. Ora para que el Espíritu te guíe. Ora para que Dios te dé fuerza y ora para que Cristo esté en tu corazón y more en tu mente. Y así mantengas al diablo siempre alejado de tu vida y de tu hogar, de tu familia, de tu casa, de tu iglesia, de tu trabajo.
incluso hasta del centro donde tú vas a comprar alimentos. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. No seas uno de ellos. El diablo está buscando excusas, creando leyes para, así como a los 3 jóvenes hebreos, echarlos en el horno de fuego. Mis queridos, los 3 jóvenes hebreos murieron. Ellos murieron ese día porque ellos se lo dijeron al rey: nuestro Dios nos puede salvar, pero si no lo hace, a la muerte vamos. Ellos murieron, Cristo los salvó. Cristo los salvó, pero en sus corazones ya ellos habían muerto porque estaban dispuestos a dar su vida. Daniel, desde el momento que decidió arrodillarse en esa ventana, que no tenía que hacerlo, para orar para afuera, murió porque él sabía que lo que le venía era persecución, le venía muerte. Tú y yo, si hemos decidido seguir a Cristo y seguir a Dios, ya estamos muertos para el hombre, pero para Cristo y para el reino celestial tenemos vida eterna. Amén, amén y amén. Vamos a tener unas palabras de oración. Amante Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje que tú nos has dado. Gracias porque aunque tu reino celestial físicamente no está aquí en este mundo, pero espiritualmente está con nosotros, en tu palabra y donde sea que Cristo esté. Y sabemos que su espíritu está entre nosotros, porque Él dijo, yo me iré, pero hablaré con mi Padre para que mande al Espíritu en nombre mío. Mi Señor, te damos gracias porque no estamos solos, no caminamos solos. Se nos vienen momentos difíciles, se nos vienen pruebas grandes. Puede ser que no tengamos las palabras apropiadas, puede ser que no tengamos la preparación apropiada, pero tú vas a suplir la fuerza y el conocimiento que vamos a necesitar, la preparación que vamos a necesitar. Nosotros haremos de nuestra parte. Somos caballeros en tu reinado, dispuestos a cumplir la misión que tú nos has dado. Nos enviaste como ovejas entre los lobos, detrás líneas enemigas. Pero sí, Señor, si nuestras vidas, si nuestros sacrificios valen la pena para poder regar y expandir el evangelio y que alguien pueda convertirse y creer en tu palabra, que así sea. Que si uno pueda convertirse por nuestro sacrificio, que así sea. Si nuestras vidas tienen que ser entregadas para que otros se puedan convertir, que así sea. Esta batalla ya se está acabando y estamos contra el tiempo, estamos contra el reloj. Tenemos que prepararnos, Señor. Así que ayúdanos, danos de tu espíritu para nosotros poder cumplir con esta gran misión. Te damos gracias por cada bendición que tú nos das y aquellas que incluso no sabemos. Y pedimos, Señor, que nos ayudes a siempre mantenernos firmes en tus caminos, guardar tus mandamientos y guardar la fe de tu Hijo Santo y Sagrado, Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos, Maranata, Maranata y Maranata. Muchas bendiciones.